Bien, queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de la semana, los engaños finales de Satanás. El día de hoy tenemos un título muy especial. El título para el día de hoy es Gracia para la obediencia. Y seguimos con el tema de los tiempos finales y los engaños, ¿no? Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 2 al 4, que dice lo siguiente. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Estamos estudiando el tema del libro del Apocalipsis, ¿sí? Voy a hacerles una explicación muy corta de tres puntos o tres palabras importantes que debemos entender. Primero, el libro de Apocalipsis muchas veces se ha dicho que es un libro que si lo estudiamos nos volvemos locos. Son los rumores de la gente que a veces dice esas cosas, pero realmente no es así. El libro de Apocalipsis es una carta de amor, es una carta que se escribió donde se muestra a Cristo en su poder, en su gloria, entronizado, ya no ese Cristo sufriente, sino ese Cristo poderoso cuando venga en gloria. También allí vemos eventos de la historia, puntualmente. Podemos ir a la historia y podemos ir a la Biblia. Algo importante de entender en el libro de Apocalipsis es que su lenguaje es simbólico, no es literal. En este momento quiero que analicemos tres palabras importantes y que debemos entender y a la luz de eso poder analizar y extraer la enseñanza que hemos venido estudiando durante esta semana. Primero, allí se habla de vino, mujer y bestia. Es importante que entendamos, vino sin fermentar representa la sangre de Cristo, pero vino adulterado representa falsas doctrinas. Ahora, mujer en el libro de Apocalipsis se refiere a iglesia. Y cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis hay dos capítulos donde se habla de dos mujeres. Una es una ramera y la otra es una mujer pura. Allí se está hablando de dos iglesias. Cuando habla de bestia, en el libro de Daniel también lo encontramos, habla de poder, de reino, el poder político. Entonces allí vemos los tres, falsas doctrinas, una iglesia y un poder político. Quería decir esto a manera de introducción. Así que la mujer de escarlata y púrpura montada sobre la bestia cubierta de escarlata ha hecho circular su copa de vino y el mundo está embriagado con las falsas doctrinas de Babilonia. Recordemos, confusión. Lo que estamos tratando de aclarar o lo que estamos tratando de hacer con este proyecto es exponer la verdad como está en la Biblia. En este momento la temática de esta semana es el libro de Apocalipsis y estamos exponiendo lo que el libro de Apocalipsis enseña. Estas enseñanzas erróneas han engañado a millones. Como resultado, Dios está dando a su pueblo todavía trincherado en el error un llamado final de los últimos días. ¿Cuál es ese llamado? Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 y 5, que dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se acordó de sus maldades. Miren, la Biblia enseña y hay una promesa maravillosa que habla del retorno de Cristo. Eso va a ser una realidad. Pero antes de que suceda, antes de que Cristo venga, todos tenemos que haber escuchado la verdad y todos tuvimos o tenemos que decidirnos. Solamente hay dos caminos y al final solamente estarán esos dos caminos. O seguimos a Cristo o no lo seguimos. Es así. Ahora, en este momento, siervos de Dios, hijos de Dios, están diseminados en diferentes denominaciones, en diferentes sectores, en diferentes lugares. Hay siervos de Dios en muchos lugares y por eso Apocalipsis hace un llamado. En el capítulo 18 Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío, o sea, salid de la confusión, salid de la ignorancia, aprended o escudriñad la verdad que se debe exponer, la verdad que está escrita en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la verdad? La verdad va enlazada junto con los mandamientos, porque cuando vamos al vino que embriaga, al vino que adulteró y que tiene falsas doctrinas, vemos que los mandamientos hoy en día no tienen la misma importancia. Pero hay un texto muy importante que nos dice la importancia de la ley y qué significa la ley. Así que vamos a ir al libro de Primera de Juan,
allí más atrasito. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 que dice lo siguiente: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, efectivamente, allí se habla de los mandamientos. Es imposible llegar a pensar que los mandamientos se abolieron. No es así. La verdad es que los mandamientos aún siguen vigentes. No olviden que Cristo, cuando estuvo en vida, cuando Cristo se encarnó y estuvo en la tierra, guardó los mandamientos, guardó el día de reposo también. Y él dijo: yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. También dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios por sobre todas las cosas. De estos dos mandamientos, dice, doy estos dos mandamientos. Pero al final dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y sus profetas, dando a entender de que los 10 mandamientos se dividen en dos: adoración a Dios y amor al prójimo. Pero su vigencia es actualizada, o sea, su vigencia nunca ha cambiado, ni una tilde, ni una jota, nada ha cambiado. Por eso el llamado es a salir de ella, es a salir de Babilonia, es a salir de la confusión, y también el llamado es a entender de que somos salvos por gracia. Claro que sí, el que yo guarde los mandamientos no los guardo para que Cristo me salve, porque Cristo pagó el precio por ti y por mí. Pero nuestra gracia tiene que ver con la fe, y no con una fe simple, sino con una fe que obra. ¿Y cómo obra la fe? Creyendo y esforzándonos por guardar las cosas que se nos enseñan. Nosotros nos esforzamos por guardar los mandamientos de Dios y por guardar la enseñanza escrita en la palabra de Dios. Pero cometemos aún errores porque somos seres humanos imperfectos. Pero entendemos que los mandamientos son el eje central de la adoración a Dios y del amor al prójimo. Por ende, luchamos y nos esforzamos por guardar estos mandamientos. Y son 10, no son 9. Entonces somos salvos por gracia, pero una gracia que nos lleva a tener fe y que esa fe nos lleva a obrar. ¿Y cómo obramos? Obedeciendo, obedeciéndole a Dios. Así que el pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. La única manera de que alguien pueda obedecer la ley es mediante la fe en el poder del Cristo viviente. Somos seres humanos débiles, frágiles, vacilantes y pecaminosos. Por la fe, cuando aceptamos a Cristo, su gracia expía nuestro pasado y fortalece nuestro presente. Si hay algo en mí positivo, si hay algo en mí que pueda brindarle fidelidad a los mandamientos de Dios, o que pueda ceñirme a lo que Dios requiere de mí, ha sido por la gracia de Cristo. Si yo sirvo al Señor, es por la gracia de Él. Si ha habido una transformación de mí, es la obra del Espíritu Santo. Todo viene de Dios. Nosotros tenemos es que disponer nuestro corazón y entender las cosas, salir del engaño y tratar de guardar las cosas que Él nos enseña, y por su gracia y su poder nos da la capacidad de hacerlo. Ahora, un llamado al pueblo que se esfuerza por guardar las cosas. Su llamado a los adventistas de las congregaciones que guardan el sábado, que se esfuerzan por guardar los mandamientos, también es abandonar todos los intentos humanos egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa por la fe en la gracia de Cristo. O sea, es importante que nosotros, conocedores de la verdad, compartamos esto con gozo, con alegría, pero vistiéndonos siempre de humildad, entendiendo que nada es nuestro. No puede haber orgullo en un hijo de Dios. Siempre, siempre donde vayamos debe haber humildad para escuchar a los demás, para no juzgar a nadie. Exponemos la verdad, pero como aclaraba hace un momento, en diversos lugares, en diversas denominaciones, hay personas que son hijos de Dios reales, que agradan al Señor con lo que hacen. Y habemos personas que tal vez conocemos la verdad y nos esforzamos por guardar la verdad, pero tenemos maneras de comportarnos que no agradan a Dios. Entonces el hecho de que conozcamos la verdad no garantiza que estemos haciendo las cosas bien. Debemos reflexionar, debemos compartir la verdad, debemos exponer la verdad, pero debemos tratar de acogernos a la gracia divina con humildad. Este es el mensaje en esta mañana, queridos. Gracia para la obediencia. No lo olvidemos, tenemos que escudriñar y encontrar la verdad por medio de la palabra de Dios. Oremos. Maravilloso Señor y Dios, te damos gracias en este momento. Pedimos una bendición especial en este día, que seas tú con nosotros, bendiciéndonos y brindándonos la oportunidad de entender.
Gracias te damos, Señor, y pedimos la protección de tus santos ángeles en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga enormemente.